cordial saludo. Este es el video sustentación para fase 5, reflexión de base de datos avanzada. Los integrantes de este grupo del grupo 19 son Jennifer Arciniegas, Erika Meneses, Carlos Márquez, Tatiana Peña Aranda y Tania Peña. A lo largo del curso de base de datos avanzada se vieron 3 unidades. En la unidad 1 se abarcó lo que fue la fase 1, la planeación, la cual será presentada por mí a continuación. También dentro de esta fase se vio lo que fue la fase 2, el diseño, el cual será presentado por Erika. Y en la unidad 2 se realizó lo que fue la implementación, el cual será presentado por Carlos. Y en la unidad 3 se realizó lo que fue la fase 4, el control, el cual será presentado por Tiana y Tania. También se vio pues lo que es el momento final, que es la fase 5, que es esta. Bueno, en la fase 1 se realizó lo que fueron la sala de definición de entidades, la tabla de atributos y restricciones, la matriz de relaciones y la tabla de descripción de relaciones. En esta fase 1 se realizó un análisis dado a la solicitud hecha por la universidad del caso, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, en la cual solicitó crear una base de datos relacional para un sistema integrado en la gestión de e-learnings. Teniendo en cuenta la información recolectada a través del análisis, se definieron las entidades: zonas, centro de atención, persona, perfil, nota, sesión, grupo, curso, periodo, programa y escuela. Y a cada una de estas sus respectivos atributos, identificándolo uno de estos como el principal. Sus nombres de dominio, el tipo de dato que se almacenaría, el tamaño en caracteres, si es obligatorio, el tipo de cardinalidad y las restricciones adicionales o la lista de rango de valores y restricciones de control. Como podemos ver acá, sí, en esta forma se ordenaban. Una vez realizada la descripción de atributos y sus restricciones, se realizó posteriormente la matriz de relaciones, y asimismo se junta la matriz de relaciones con su perspectiva de descripción de las relaciones determinadas, teniendo en cuenta las opcionalidades y las cardinalidades, el grado, transferibilidad, y se ayuda a resolver o no las debilidades en las entidades participantes y las restricciones propias a cada relación. Para la sustentación realizaré la fase 2, lenguaje de consulta estructurado SQL, fase 2, diseño. En esta se elaboró la base de datos en el cual nos permite diseñar el modelo entidad-relación y el modelo lógico. También tenemos en cuenta las entidades relacionadas en la fase anterior y donde se realiza la normalización y consultas básicas. Acá podemos observar el modelo de datos relacional, donde podemos tener el iniciar sesión, donde podemos relacionar las diferentes entidades. Tenemos la entidad relación, donde están ubicadas de uno a muchos o de muchos a uno. Y acá tenemos la normalización, donde podemos ver todos los atributos anatómicos, la caracterización de cada uno, su descripción. Aquí tenemos como nos quedaría nuestra tabla de normalización, el nombre de las entidades, sus atributos, el identificador, el tipo de dato, si cumple con las características de cada una de las formas de normalización, su causa o acción. Acá ya iniciamos con la parte de crear tablas. Se creó la tabla crear perfil, la tabla perfil, donde se incluyen los valores o los datos del ID perfil, donde es un número que es nombre, que es de texto, un varchar con 30 caracteres. Esta sería la llave primaria, el ID perfil, y estos serían los datos que se agregarían en esta tabla. Aquí podemos encontrar ya las consultas en función y las consultas de let joins o los joins, donde buscamos en la tabla persona el ID de cédula, el primer nombre y la sesión ID. Esto nos da este resultado, nos busca los valores en la tabla escogida, y en el select from
en perfil, en la tabla perfil, este nos calcula cuántos datos podemos encontrar en la tabla que escojamos. Ese sería el código que necesitamos para realizar la consulta. De esta manera, continuamos con las siguientes fases de su sustentación. Hola, mi nombre es Carlos Márquez y voy a explicar la fase 3 de esta actividad. Para esta fase 3, lo primero que voy a decir es que empezamos a utilizar un lenguaje de programación en SQL llamado PL/SQL. También utilizamos una aplicación web de Oracle llamada Apex. Entonces fue donde creamos en nuestra fase 2 la tabla de nuestra base de datos. Ahora en esta fase 3 vamos a implementar lo que son procedimientos almacenados. Vamos a implementar también cursores y algunos triggers o activadores. Bueno, empecemos entonces. En la pantalla podemos ver el significado de un procedimiento almacenado, donde dice que un procedimiento almacenado es un programa almacenado físicamente en la base de datos. Su implementación varía de acuerdo al sector y a los datos. ¿Listo? Entonces, lo que podemos entender es que un procedimiento almacenado es un código, un script, o se puede ver también como un programa, el cual va a ejecutarse más en el lado del servidor, en el lado de la base de datos del backend, y este va a ayudarnos a que pues, nuestras consultas no demoren más tiempo si se ejecuta directamente desde el frontend o desde la aplicación. Entonces, ya teniendo nuestro procedimiento almacenado en la base de datos, va a ser más rápido de que la respuesta llegue al usuario final. Un ejemplo de la creación o la estructura de nuestro procedimiento almacenado es el que tenemos aquí en la parte inferior, el ejemplo de la estructura. Y esta imagen que se puede ver ahí es un procedimiento almacenado que se creó en una tabla llamada zona. En esta tabla en este procedimiento lo que se está implementando es una inserción de datos. Entonces una selección de datos. Entonces cuando un usuario quiera realizar esta selección de datos, pues lo único que tiene que en su código o en su aplicación mandar a llamar o ejecutar este procedimiento que ya se encuentra realizado, almacenado pues, en esta base de datos, y le va a devolver pues lo que está programado. Ahora pasamos con los cursores. Los cursores simplemente se están decir que son variables que nos permiten realizar y controlar la información de un lado a otro o hacer diferentes actividades o procesos. El cursor se refiere a una estructura de control utilizada para el recorrido de los registros del resultado de una consulta. Un cursor se utiliza para el procedimiento individual de las filas y devueltas por el sistema de sector de base de datos para una consulta. En los cursores tenemos los implícitos y tenemos los explícitos. En cualquiera de los dos utilizamos el select de acuerdo al PL o el SQL que estamos trabajando. También podemos ver una estructura básica de un cursor implícito y una estructura básica de un cursor explícito. De igual modo, son muy parecidos y también nos van a devolver. Puede ser alguna consulta de alguna tabla, como los registros, devolver los registros de esta tabla. Aquí en esta imagen podemos ver el ejercicio que se puso en práctica en la tabla zona con la aplicación Apex de Oracle, donde podemos ver que este cursor que se creó nos está devolviendo aquí en la parte inferior el listado de unos datos de la tabla zona, donde son la zona que nos está devolviendo, que contiene esta tabla. Ahora vamos a hablar de los activadores o los triggers, que simplemente lo que nos ayuda a controlar y a proteger un poco nuestras tablas en inserciones de datos no deseados, o también nos ayuda a restringir el acceso a estas tablas o a este contenido de personal o usuarios que no estén autorizados. Dice que un trigger o un disparador o un desencadenador es un bloque de código que se ejecuta automáticamente cuando ocurre algún evento, como inserción, actualización o borrado de datos sobre una determinada tabla. Es decir, que cuando se intenta modificar los datos de esta tabla o se asocia a un disparador.
Entonces, aquí podemos ver esto, una estructura básica de un Tiger. Es más, este Tiger se utilizó en nuestra aplicación en la tabla periódica. Podemos ver que hace uso del replace y también del create. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos eh, no permitiendo que sea modificado o insertado algún tipo de dato en esta tabla. Bueno, aquí en la imagen podemos ver en la aplicación Apex que este código se puso en práctica. Se creó aquí el disparador. En la parte de abajo pues podemos observar que un poco de que dice disparador creado. Y aquí pues se ejecuta el disparador y se realiza una inserción en esa tabla. Como se realizó una inserción en esa tabla y fue asociado al disparador, entonces podemos ver que el resultado que nos bota aquí en la parte de abajo, la primera línea, dice que el usuario no tiene los permisos de acceso. O sea, nosotros en este disparador bloqueamos, no permitimos que ese tipo de usuario nos hiciera modificaciones en esa tabla o hiciera algún tipo de inserción. Bueno, entonces, hablando ya de los procedimientos almacenados, de los triggers y de los cursores, podemos decir que esta implementación en esta base de datos nos ayuda a proteger y a cuidar mejor nuestra información. En tanto, también nos ayuda a recorrer esos tables y a poder utilizar esa información que se almacena en estas variables, en estos cursores, para poder hacer operaciones o poder mostrar nuestra información. En cuanto a los procedimientos almacenados, pues esto nos ayuda y nos ahorra tiempo en el momento de las consultas. Listo, ahora seguimos pues, con la fase 4. Hola, soy Tatiana Peñaranda y voy a explicar la fase 4. En esta fase se crearon y gestionaron estructuras de almacenamiento desde usuarios y administradores. También se realizó la creación de usuarios, roles, perfiles y privilegios para realizar consultas en las tablas de administración del gestor. Esta tabla es el primer punto de la actividad, que constaba en crear y gestionar estructuras de almacenamiento. ¿Qué es una estructura de almacenamiento? Esta estructura es un conjunto o varios conjuntos de archivos BSMA que contiene tablas, índices o DB2. Aquí podemos ver el resultado que se obtuvo en la creación de gestionar estructuras de almacenamiento de la tabla persona. Esta tabla es sobre crear y gestionar usuarios. El usuario es creado para un inicio de sesión en el sistema operativo y el nombre de usuario debe coincidir con el nombre de inicio de sesión. Para dicha gestión de usuarios, los permisos de uso de los objetos definidos en la base de datos se asignan a nivel de los usuarios de la base de datos, y ya cuando se define la conexión, la base de datos predeterminada permite que esta conexión se sitúe sobre la base de datos, y esto nos da inicio para poder comenzar a trabajar. El DBA Profiles. Esta consulta nos muestra todos los perfiles y sus límites que tenemos en la base de datos. Aquí podemos ver el resultado que obtuvimos. El DBA Objetos nos describe todos los objetos de la base de datos, y sus columnas lo hacemos con All Objects. Y aquí podemos ver los resultados que se obtuvieron. Esta tabla es sobre la creación de usuarios y el otorgar los privilegios. Ya anteriormente había explicado cómo se hacía la creación de los usuarios. Los privilegios se asignan directamente y permiten que el usuario realice fácilmente las operaciones que pueda realizar fuera de los límites de sus responsabilidades administrativas. Aquí podemos ver la creación del usuario. El ejemplo que pusimos es Tania Suárez y se da una cuota de 500. En esta tabla
Se identifican los privilegios del sistema, los roles y los privilegios sobre los objetos que tiene concedido el usuario. Y aquí podemos ver el resultado que se obtuvo en la creación. Bueno, continuamos con la compañera Tania. Mi nombre es Tania Lorena Peña Suárez y voy a hacer la continuación de la fase 4. Bueno, acá nos vamos a conectar como usuario, al que fue creado por el estudiante, y de la misma manera vamos a crear un usuario, el cual será llamado administrador. Este va a tener como TabletSpace Users por defecto y como TabletSpace temporal, y se le asignará una cuota de 0K en el TabletSpace User. Entonces, acá en las imágenes podemos ver el resultado obtenido. Ahí está el respectivo código, vemos que todo es correcto. Entonces vamos a continuar. Bueno, una vez nos conectemos como usuario system, vamos a otorgar el privilegio de Create User al usuario que fue creado por el estudiante. Entonces para esto necesitamos el código que pueden ver en la imagen y como resultado podemos ver que este es correcto. Bueno, de la misma manera vamos a averiguar qué usuarios de la base de datos tienen asignado el privilegio de Create User de forma directa. Para esto se utiliza el código que pueden ver en la captura o en la imagen y podemos ver el resultado, la lista de los usuarios que tienen asignado el privilegio de Create User. Bueno, vamos a tratar el tema de gestionar esquemas y objetos. Vamos a definir un poquito esto. Entonces tenemos que un esquema son datos sobre un tipo de objetos. Los esquemas son un mecanismo genérico para describir tipos de objetos y sus restricciones o atributos. También corresponde a cada usuario la tarea de implementar los esquemas que resultan más adecuados para sus necesidades. Bueno, entonces acá vamos a crear un perfil y 5 roles. Cada rol va a tener un grupo de privilegios. Estos roles serán asignados al usuario creado por cada estudiante. En los roles asignados deben estar 3 por defectos, los cuales son Create Table, Create Procedure y Create Trigger. De igual manera se debe crear un rol llamado Consulta, en el cual se asignan los privilegios de Grand Select e Insert sobre una tabla específica. Entonces vamos a ver el resultado obtenido. Este es el código, ahí podemos ver las dos imágenes correspondientes. Y bueno, hasta acá la explicación de la fase 4, que estén muy bien.